Saludos para todos los que nos están viendo a través de esta pantalla. Hoy estamos, mira, de celebración. Estamos en el primer segmento del podcast Brillando en Propósito. ¡Woohoo! Estoy súper acompañada. Ya mismito les comparto de quién. Una persona maravillosa que tiene una palabra extraordinaria para todos ustedes en este día, en esta noche, ¿verdad? En el momento en que nos vean. Brillando con propósito es el espacio donde conectas contigo. Y cuando conectas contigo, el éxito, mira, se vuelve inevitable. Este es nuestro primer podcast y como le mencioné, estamos de celebración. Estoy sumamente agradecida por esta oportunidad, por este espacio, donde vamos a explorar herramientas para poder vivir con intención, reconectar con lo esencial y avanzar con propósito. ¿Por qué escogí el nombre Brillando en Propósito, verdad? Y se los quiero compartir y es porque no hay nada más hermoso que le podamos brillar, que le podamos compartir al mundo, al que nos rodea, a nuestra familia, a nuestros amigos, que nuestra propia esencia. No hay nada más hermoso y más orgánico que ser nosotros mismos, porque ahí vamos a entregar en pureza lo que hay en nuestro interior. Así que cuando conectamos con nuestra esencia, damos lo mejor de nosotros y automáticamente, mira, brillamos. Y si conectamos con nosotros, vamos a estar siempre, ¿verdad? Alineados a nuestro propósito. Es por eso que he seleccionado ese nombre de Brillando con propósito, porque aquí la meta es que todos podamos conectar para poder brillar e ir alineado a nuestros propósitos. Y como dice el lema, cuando conectas contigo, el éxito se vuelve inevitable. Así que definitivamente hoy tenemos un episodio maravilloso de comienzo de año. Sabemos que cuando comenzamos el año queremos comenzarlo como más liviano para poder tener las energías, la fuerza y llenarlo durante el transcurso del año con eventos que llenen nuestra esencia, que alimenten nuestra alma, nuestro espíritu y sobre todo que mejoren nuestra vida, que nos otorguen calidad de vida. Así que en esta noche vamos a estar hablando sobre el tema de cómo manejar la pérdida, cómo soltar aquello que nos frena para poder reconectar precisamente con la vida y vivir de manera más intencional. Y quiero compartirle esta breve reflexión y dice así, las pérdidas son inevitables en esta vida, claro, porque estamos aquí, ¿verdad? Y todo tiene un tiempo de comienzo, pero también hay una fecha de caducidad. Así que las pérdidas nos desafían, nos transforman y muchas veces nos impulsan a mirar más hacia adentro. Pero en medio del dolor también hay una invitación. ¿Y quieren saber cuál es esa invitación? Esa invitación es a la posibilidad de crecer y encontrar nuevos significados y de reconectar con la esencia de quienes somos. Yo digo que cada experiencia nos vuelve personas distintas si aprendemos las lecciones específicas que hay en ella. Una sola lección diaria permite que no volvamos a ser los mismos del día anterior. Así que sin más preámbulo, quiero presentar y estoy bien emocionada de presentar a quien va a estar compartiendo en esta noche este tema y ella es nada más y nada menos que Jasmine Rodríguez, nuestra invitada en el primer segmento del podcast Brillando con Propósito. Bravo. Ella es tanatóloga certificada y consejera profesional con años de experiencia acompañando a personas en procesos difíciles y de duelo. Nos compartirá herramientas para manejar la pérdida y vivir con intención. Jasmine, ¿cómo estás? Estoy bien feliz de que estés aquí en este nuestro primer segmento. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien y honrada. Y te doy las gracias por invitarme. Me siento honrada de estar aquí contigo y compartir con tu audiencia. Es un momento perfecto, ideal, comenzando el año, donde podamos enseñarle a las personas que nos están escuchando o nos van a escuchar eh, qué tiene que ver el principio de un año
el comienzo de un año, ¿verdad? Y la pérdida. Mucha gente dirá que tiene que ver con eso. Pero sí, todo está relacionado. Nada está, cada pieza encaja perfectamente ¿verdad? En su lugar. La vida es como un rompecabezas y todo va poco a poco alineándose. Claro que sí, definitivamente cada pieza tiene su engranaje, ¿verdad? Y todo tiene un propósito y una lección maravillosa. Y yo te agradezco muchísimo que nos hayas dicho el sí a este nuestro primer segmento. Estoy segurísima que vas a ser de bendición como lo ha sido para mi vida, para todas estas personas que nos van a estar escuchando y que nos van a estar viendo. Así que, Jasmine, vamos a comenzar esta primera parte sobre cómo nosotros podemos entender la pérdida, ¿verdad? Reflexionar sobre la pérdida como parte de la vida, claro, y cómo esto afecta, ¿verdad? Quizás nuestra intención de vivir. Y yo quiero preguntarte, para todas aquellas personas, ¿verdad?, que nos escuchan. Muchas veces nosotros pensamos en el duelo, cuando hablamos de duelo, pensamos que se trata únicamente de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? De un familiar, una Ujú. persona que amamos. Pero ¿cómo lo defines y qué tipos de pérdida podríamos enfrentar? Bueno, la pérdida, lo dice la palabra, ¿verdad? Bien sencillo. Vámonos a lo sencillo. Tú sientes una pérdida cuando ya no tienes a alguien o no tienes algo. Generalmente pensamos cuando hablamos de pérdida, cuando hablamos de duelo, de dolor, es porque hemos perdido un ser querido, porque ha muerto. Ya físicamente no lo tenemos con nosotros. Sin embargo, a través de toda la vida, todos los días, nosotros experimentamos pérdida. Así que pérdida y pasar por el duelo que nos duela puede ser tan sencillo eh, como perder el trabajo, puede ser tan sencillo o no tan sencillo, ¿verdad? Puede ser tan común como me- se me perdieron las llaves del carro, ¿no? Como perder, ¿verdad? La vida tan valiosa. Así que cada pérdida nos provoca un dolor, un duelo. Mientras más significativa es, pues más nos duele, Claro. obviamente. Y desde que nacemos estamos perdiendo. Cuando nosotros estuvimos, ¿verdad? Fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, estábamos en un ambiente y en un lugar muy cómodo, muy calientito, y cuando ya estuvimos ready, listos para salir y ya poder hacer nuestra vida independiente de la de nuestra madre, llegó el momento de ese parto, del nacer, y ese niño o esa niña nace y sale ¿verdad? Del vientre de su madre y es una pérdida. Perdió ese ambiente calientito a un ambiente pues que tiene otra temperatura, ya se tiene que valer por sí mismo, tiene que respirar por sí mismo, tiene que ser alimentado, depender de otras personas, y eso es una pérdida, ¿verdad? Y entonces, eh, el proceso de cómo la trabajamos, el, el, el cuán profunda la sintamos, cuánto dolor nosotros podamos sentir y podamos padecerlo, va a depender del significado que tiene eso o esa circunstancia o esa situación, ¿verdad? ¿Cuán importante representa eso para nuestras vidas? Y a veces las personas compren y dicen, pero ¿por qué todavía a mí me duele esto? Pues claro, te va a doler porque para ti ese momento o esa persona, que a veces no es que tiene que morir, es una separación, eh, puede ser un engaño, Ujú. una traición, pues esa persona te duele porque esa persona es o fue significativa para ti. Entonces ahí es que eso nos provoca ese dolor, ese duelo. Qué bueno. O sea que podríamos decir por lo que estás mencionando que la pérdida, qué interesante, ¿verdad? Antes de compartir los datos, que dices que estamos
en ese proceso desde que nacemos. Eso nunca lo había visualizado de esa manera y definitivamente sí. Pero por lo que compartes, podríamos comparar la pérdida, ¿verdad? En varios escenarios como un engaño, como mencionaste, la pérdida así física de un familiar, de una mascota, de un ser querido. También pude palpar bien de lleno durante estas festividades que apenas acaban de terminar, ¿verdad? Las Navidades. Ujú, Había muchas personas expresando su sentir y entre ellos habían procesos, y tú me corriges, ¿verdad? Si se podría considerar como un proceso de pérdida, el que quizás hubieron familiares que estaban en países distintos y no pudieron compartir en unión esas festividades y estaban en ese proceso como de duelo. Personas que quizás de repente estaban precisamente pasando por pérdidas de trabajo, de empleo, como lo mencionaste. Personas que han decidido este nuevo año tener como resolución el quizás tener un ambiente más sano y el tener que correr un camino distinto. Y hay personas que se van ujú. quedando, ¿verdad? O que redirigen su camino y obviamente hay una separación de relaciones interpersonales. Eso, ¿verdad? También podría considerarse como una pérdida. Claro, porque como tú lo dijiste, es una separación, se rompen relaciones, se rompe, muy bien claro que tú dijiste, mucha gente no lo identifica o no conocía que lo podía identificar como tal. Cuando tienes familiares lejos, sabemos que, sabemos que en Puerto Rico ha habido una migración y sigue migrando gente. Todos, todos en Puerto Rico tenemos más de un familiar viviendo en los Estados Unidos y ahora en otros países, ¿verdad? Pero hay una gran población de puertorriqueños esparcidos por Estados Unidos y el no poder estar juntos en momentos importantes para nosotros, como son las Navidades, como es el Día de Acción de Gracias, que son eventos significativos, Día de los Madres, Día de los Padres, graduaciones, que por más que muchas personas quieren hacer el intento o que tienen el gran deseo de estar allí, pero por diferentes circunstancias, ya sea por enfermedad o por economía o porque trabajan y no pueden trasladarse, las razones que sean, no pueden estar juntos, no pueden Claro. estar juntos físicamente, porque gracias a la magia de la tecnología y la pandemia nos enseñó mucho, que muchas reuniones hicimos por Meet y por Zoom, y hasta fiestas de cumpleaños y las Ujú. celebraciones navideñas, ¿verdad? Pero sabemos que ya eso lo dejamos atrás y que estamos de vuelta a la conexión física que tanta falta le hace al ser humano. Entonces, el no poder haber pasado con tu familia, sí, eso te causa un dolor, porque se perdió un momento de estar juntos, ¿verdad? Claro. Ah, aunque a lo mejor no había una separación espiritual, ¿verdad? Porque existe una conexión, porque cuando hay una conexión y el amor pues no tiene distancia, pero hay momentos en que queremos tener contacto físico con los nuestros. Claro. Entonces, al no poder hacerlo, pues entonces ahí viene ese sentimiento de soledad, de dolor, y empiezas a pensar y a divagar y a pasar por las etapas, las etapas de duelo y de pérdida, ¿verdad? Que casi ya todo el mundo, ¿verdad? Las conoce, pero podemos mencionar, la verdad, que está, que si la negación, después viene el enojo, ¿verdad? La tristeza, son, ¿verdad? Etapas que todos pasamos cuando tenemos pues una pérdida significativa, ya sean Eso momentáneas que o, mencionas o ahora permanentes. y eso que acabas de mencionar, el enojo, la frustración y demás, se podrían considerar como estas señales que nos muestran que ya necesitamos, ¿verdad?, trabajar ese duelo para poder avanzar. ¿O cuáles serían las señales que nos podrían mostrar que ya es momento de que necesitamos trabajar ese proceso de duelo para poder avanzar? Pues mira, todos, todos, cuando estamos en un proceso de duelo, pasamos por eso. Entonces, el ejemplo que voy a dar, pues es cuando nos,
cuando le diagnostican a alguien una enfermedad terminal. Entonces, piensas, no, este médico se equivocó, yo me voy a buscar una segunda opinión, y entonces buscar una segunda opinión, entonces confirma, no, yo voy a buscar otra tercera opinión, no, yo voy a viajar a los Estados Unidos, ¿ves? Es buscando que le digan lo contrario y estás negando lo que está pasando. Cuando no, miren, todos hemos pasado muchas pérdidas, pero una de las pérdidas que no fueron, que una pérdida material que me tocó bien de cerca fue cuando yo tuve mi primer trabajo y entonces me compré mi carrito nuevo, que hasta pues mi mamá me dio los chavitos para el pronto y me compré el carrito que me encantaba, me lo compré, era a mi gusto y estaba bien contenta, yo me sentía libre en ese carrito y entonces después de ya estaba, eh, después de 1 o 2 años ya tenía mi carrito, salgo del trabajo y no encuentro mi carro. Y entonces, ay, fue que lo estacioné en otro lugar, no fue aquí. Y cruzo la avenida y voy a ir hasta el otro estacionamiento y el carro no aparece. Vuelvo a cruzar la avenida, no, eso fue que lo estacioné al otro lado. ¿Ves? Y yo recuerdo eso, clarito como ahora, y yo ahora lo veo y digo, estaba en negación. Porque entonces, en ese lugar se robaban mucho los carros. Y entonces ya dentro que ya estaba pensando en que no lo estacioné por aquí, pero algo me decía, te lo robaron, te lo robaron. Y cuando ya por fin un compañero de trabajo que me ve buscando me dice, no encuentras tu carro, no me digas que te lo robaron. Esa persona que yo le escuché, no lo escuché de mí, de mi interior, cuando yo escuché la palabra, te lo robaron, eso fue un balde de agua fría y un vacío. Y yo, wow, yo estaba en shock, porque yo no podía creer que me habían robado mi carro y yo a las 5 de la tarde en el viejo San Juan y yo iba para Humacao. Wow, Y wow, entonces, wow. Me quiero entonces, imaginar. sí, entonces el proceso ese de negación de que sí, de cómo yo poco a poco pude ir aterrizando y todavía pasaba el mes, 2 meses y yo no podía creer que a mí me había pasado eso. Wow, Y wow. entonces te cuento este ejemplo que es algo material, pero sí era significativo por, por cómo fue que yo compré ese carro. Era mi primer carro, mi mamá me ayudó. ¿Ves? Es todos los eventos, porque ahora mismo la gente dice, muchacha, olvídate, primero en la vida, y es cierto, la vida es preciada, y versus un carro, olvídate, un carro más viejo que más nuevo, uno lo consigue, ¿verdad? La vida pues es muy preciada y tenemos una. Pero traigo este ejemplo porque entonces para que ustedes entiendan que el valor de esa pérdida es soledad. Entonces es un proceso primero de negación, después de coraje, y pasé por coraje, pero mira esto sí. Es que ojalá que se te ha quemado el cajo y nadie lo vaya, y no, nadie lo pueda comprar. Si lo desbandaron, lo desmembraron en piezas, ojalá que se le hayan podrido todas las piezas, decía yo. La furia, El el coraje. coraje que de repente experimentaste. Exactamente, no tan solo eso. Yo estaba estudiando para la reválida de mi bachillerato y adentro estaban los repasos. Ay, O sea, que no tan solo fue que me robaron el carro, sino que me robaron conocimiento, información que yo me estaba preparando para poder pasar mi reválida. Entonces, tenía negación, coraje, y después, pues uno, ¿verdad? Negociando, ay, señor, se aparece el carro, tú verás, entonces uno empieza ese negocio, y después la aceptación o la tristeza, y entonces esas etapas le llaman etapas, pero en realidad no tienen, no tienen, no no tienes tienen un paz, orden no son definido, me pasos, no imagino. tienen un orden. Eso tú puedes ir, como dicen por ahí, fast and forward. Tú vas hacia atrás, hacia adelante,
claro, en cuando elaboras esa pérdida. Y entonces, en el proceso, en el vivir de cada día, hay unas que son más fuertes y ahí es que pues ha surgido esta nueva profesión, ha surgido, ¿verdad? Es nueva, es la tanatología, y ha ayudado, ha venido a ayudar a darle nombre a algunas cosas y ayudar en ese proceso. Y se han descubierto pues muchas cosas maravillosas y una manera de entender, de vivir con intensidad y con propósito, porque claro, pérdidas tenemos todos los días. todos los días. Entonces, cómo nosotros podemos trabajar correctamente la pérdida, este duelo, cómo vamos a identificar si necesitamos ayuda o no? Pues mira, algo curioso que es esto decir cómo, pero es así. Mira, no hay una forma correcta de trabajar el duelo. No existe, porque el duelo es único y es individual. Yo perdí a mi mamá, éramos 4 hermanos, quedamos 3, y perdimos a nuestra madre, y cada uno de nosotros perdimos un ser en común, pero cada quien vivió el duelo diferente, Diferente. Ujú. completamente diferente, y se Claro. trabaja diferente. Así que Y de cada igual quien manera, lo vive imagino que tampoco diferente. hay un tiempo definido para cada duelo. Así que todos experimentaron Tampoco, la pérdida de un ser, pero puede ser que quizás todavía esté uno de ellos en una etapa ya de negación, quizás el otro está en la etapa de aceptación, ¿verdad? Que no hay un tiempo tampoco exactamente. definido para cuándo es el momento de entonces aceptar el duelo y aprender a vivir con esta situación. Inclusive, no sé si, y me corrige, podríamos decir que también el duelo es cuando de repente teníamos una meta personal, profesional, y ese examen quizás, esa reválida de primera intención no se pasó, o ese proyecto se canceló, o surgió un evento familiar y tuve que posponerlo quizás para el próximo año. Eso me imagino que también, ¿verdad? En este ámbito se considera como proceso de duelo. Sí, son personas, hay pérdida y pasas por ese duelo. Cuando tú has, has descubierto que hay personas que descubren, lamentablemente, al final de sus carreras, que no, la decisión que tomaron no fue la más correcta. Y eso sí es triste, porque ya has pasado podemos perder muchas cosas, pero, y hay unas cosas que no se pueden reparar, ¿verdad? La pérdida de una vida, este, pero el tiempo, este, este aquí que tú y yo tenemos, esto no se va a volver a repetir. Claro, esto queda grabado. Claro. Este momento queda grabado, Grabado. ¿verdad? En un tiempo y en un espacio. Pero si volvemos a decir, vamos a hacerlo nuevamente, con el formato no va a quedar igual. Así que el tiempo no lo podemos recuperar. El tiempo no lo podemos recuperar. Así que eso de darle tiempo al tiempo, a veces es una frase tan trillada. A veces no podemos darle más tiempo al tiempo. Claro. Entonces, por eso es bien importante vivir con propósito. Cuando tú te decides trabajar y cuando tú decides trabajar tu duelo y lo procesas y haces unas tareas, porque Leslie, no tan solo es conocer en qué etapa yo me encuentro, es que Claro. es importante que tú hagas unas tareas para poder procesarlo y transformarlo, porque tú no ¿Cuáles serían hay esos pérdidas, pasos? hay ¿Cuáles pérdidas, serían esos hay pasos que pérdidas que, mencionas para la tarea? mira, hay diferentes tareas, hay diferentes procesos de terapia para que la persona pueda transitar este duelo. Y entonces se hacen muchos ejercicios para que la persona pueda entender este proceso y poder transformarlo. Porque ahí te dice, eso tú lo vas a superar. Superar, cuando tú hablas de que eso tú lo vas a superar, como que estás entendiendo que algún día eso se va a ir. Y una vez tú pierdes algo,
sea, eso queda ahí. La pérdida de un ser, el mejor ejemplo, la pérdida de un ser querido, de una mascota, tú vas a recordar a esa persona, ya tú no vas a tener esa persona contigo. Entonces, ¿cómo tú vas a superar el que no la vas a tener? Porque ya no la tienes. Pero tú puedes transformar esa pérdida, tú puedes transformar ese dolor, darle sentido, darle propósito y cuando tú haces eso, tú le das vida en tu corazón. Entonces, ¿cómo tú logras eso? Pues trabajándola, trabajándola. Y hay que, sobre todo, tener actitud para Claro, que a veces no vas a tener fuerzas, no vas a tener fuerzas, que a veces no vas a querer, a veces no vas a querer, pero en, es bien importante que la persona sepa, o sea, por ejemplo, pierdes algo y dices, yo no quiero salir de mi casa, hasta que perdiste el trabajo, ¿verdad? Para no quitar ¿verdad? Lo de la muerte, perdiste el trabajo, la persona, esto se ve mucho ahora y las redes sociales a veces abonan a esto. Nadie quiere envejecer. Nadie quiere envejecer. Y tú ves cómo han proliferado las clínicas, que si fotos por aquí, que si relleno. No estoy criticando al que se lo haga, fine, perfecto. Pero, ¿por qué ha proliferado tanto esto? Porque se nos está vendiendo que envejecer no es bueno, que envejecer significa que está finalizando tu vida. Cuando, Leslie, tanto puede morir un bebé, un niño, un adolescente, o sea, claro. Tampoco que hay la un orden. ciencia, no exactamente, sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Los que, los que hemos llegado hasta aquí, pues qué bueno, perfecto. Pero hay personas que no llegan a la adolescencia. Entonces, hay mucho que educar porque también tenemos muchas falsas creencias y muchos mitos alrededor de las películas. Y cada etapa de la vida es preciosa y tiene su magia y tiene su encanto. Y entonces, Claro. en este, en, cuando especialmente, ¿verdad? Tanto la mujer como el hombre llegan en un proceso después de los 50 que ya es real que uno no tiene las mismas energías, que uno va más lento, sí, uno va más lento, pero cuando tú dices, ok, ya yo estoy entrando en este proceso, les voy a hablar por nosotras, en la famosa menopausia, que la sufrimos, que si los calores, que si los bochornos, que sí, es real, lo siento, pero esta etapa también tiene otro encanto y tiene otra belleza. Claro. Entonces, la actitud que tú, eh, que tú Sumas. presentes y asumas ante esa situación te va a ayudar y te va a facilitar a que tú puedas trascender. Claro, muchas personas pueden decir, claro, ella habla de eso porque como no ha pasado por lo que yo he pasado, y cierto es, a lo mejor no he pasado ni por lo que tú has pasado, Lely, ni por lo que ha pasado otras personas, pero sí ha pasado, sí he sufrido, sí he perdido, sí he llorado, sí me han traicionado y he tenido pérdidas fuertes, violentas también, que no voy a hablar de eso porque no estoy autorizada, pero sí, un momento familiar muy fuerte, una pérdida de un accidente muy lamentable y sí he sufrido. Y esto me llevó a mí como, como algún día usé los servicios de una tanatóloga, descubrí que yo quiero seguir ayudando a otras personas, porque no te puedes detener, no te puedes morir, Claro, porque la vida definitivamente. continúa. Y es todo lo contrario. En estas pérdidas, yo creo que nosotros a nivel de lo largo de nuestra vida entramos en procesos de duelo constantemente. Volvemos a nacer, es como un nuevo nacimiento. Pero como tú mencionas, el asumir la actitud correcta
es también, o no correcta, sino asumir la responsabilidad de la situación, porque correcta va a ser dependiendo tu escenario, no hay una manera única de hacerlo, ¿verdad? Sí que Es esa no es la correcto. palabra, pero Sí. sí asumir la responsabilidad, ¿verdad? De manejarlo y sobre todo de la perspectiva que utilizamos ante ver esta pérdida, porque una pérdida podría, o de hecho para mí en carácter personal, representa un renacimiento Mm, porque nosotros morimos a unas creencias, quizás morimos a unos entornos, quizás morimos a unos proyectos, pero renacemos con todas esas herramientas que cargamos de esa experiencia a nuevos senderos, a nuevos entornos, a nuevos proyectos, y es como un renacer, yo lo veo de esa manera. Yo creo que también a ujú, nivel de vida, a nivel físico, a nivel espiritual, cada decisión que nosotros tomamos nos hace renacer. Así que ujú, definitivamente la perspectiva, entiendo, de vida, ¿verdad? Es la manera en que lo manejamos. Y reconocer también que hay momentos en los que necesitamos ayuda, en este caso de tus recursos, ¿verdad? Como tanatóloga, consejero, un coach de vida, ¿verdad? Alguien que esté ahí contigo cuando tú digas, mira, ya no tengo más, no puedo más, no sé qué hacer, veo mi escenario todo nublado. Definitivamente también eso es hacernos responsables de nuestra situación, porque reconocer que necesitamos ayuda es de valientes. Yo tengo que testificar en carácter personal que Yasmin Rodríguez fue mi tanatóloga, ¿verdad? En mi proceso de duelo ante en este caso fue una pérdida de un ser querido, de mi mascota, y yo tuve que reconocer que de repente no sabía cómo manejarlo. Para que ustedes vean que a veces pensamos tener muchas herramientas, sin embargo, no es hasta cuando hay cosas que nos detonan, ¿verdad? Que eso nos hace vulnerables, porque vulnerables somos todos y todos, claro. esto es lo rico de la humanidad, que dependemos uno de los otros. Así que ahí yo reconocí yo y uno de mis procesos, el proceso de duelo se me hizo difícil al inicio y fue la falta de aceptación de cómo ocurrieron, ¿verdad? De la sorpresa de su fallecimiento, de la sorpresa de no poder despedirme, y eso creaba en mí miedo, frustración, ¿cómo voy a llegar a mi casa? ¿Cómo no voy a estar? Me daba miedo hasta de llegar a mi propia casa. Así que en esa primera noche tuve la bendición de que ya Jasmine me contestó rapidito y pude trabajarlo. Así que, y les puedo decir con toda certeza que de aquel momento a ahora, pues tengo unas herramientas y una fortaleza y veo esa pérdida con el propósito, ¿verdad? Que tenía y era precisamente enseñarme unas lecciones, desarrollar unas fortalezas y lo veo ahora con un propósito distinto. Así que, Jasmine, yo quiero preguntarte, ¿verdad? A veces durante estos procesos, y lo digo porque en carácter personal, ¿verdad? Fue una de las cosas, ¿qué impacto tiene el perdón, ¿verdad? Hacia nosotros mismos o hacia otros en este proceso? Porque, por ejemplo, si digo en mi caso, era como mi frustración de sentirme culpable por no la llevé a un veterinario, quizás la debía haber sacado de ahí, haberla llevado a otro y me sentí culpable, frustrada, ¿verdad? Y eso quizás crea que hace que el proceso sea más difícil. Hay personas, ahorita hablamos al inicio de personas, de familias que están separadas a distancia y puede Ujú, ser que ese ser querido, vamos a poner de ejemplo, que sea una abuela. Y diga, me siento culpable que no pude pasar las navidades con mis nietos, ¿verdad? ujú, Ese proceso de culpa de decir, eh, me siento mal porque esta persona me traicionó, me lastimó o las expectativas que tenía de esta persona no se cumplieron, me siento enojada. ¿Cómo juega el papel del perdón para nosotros poder, ¿verdad?, comenzar este proceso de sanación en el duelo? sí. El perdón es, es liberador, es liberador, tiene un resultado de mucha liberación y de mucha sanación, pero para llegar allí, primero hay que tener aceptación. ¿Aceptar qué? Aceptación. ¿Aceptar qué? Pues aceptar lo que está pasando. Entonces, cuando no tomamos la decisión que tenemos que tomar o tuvimos que tomar la decisión porque las circunstancias son las que son, Mm, eh,
no podemos dar marcha atrás y tenemos que reconocer, ya di ese paso, ya no hay marcha atrás, ya eso quedó en el pasado. El pasado no lo podemos cambiar, es una realidad. Entonces, no podemos quedarnos enganchados en ese pasado, tratando de solucionar o tratando de rehacer lo que ya se puede hacer. No podemos, como dijimos ahorita, no podemos revivir el momento. Y aunque quisiéramos hacerlo, no va a ser igual. Claro. Entonces, hay que ser humildes, hay que tener mucha humildad, ¿verdad? Bajar la soberbia, bajar el orgullo, porque todos la tenemos, unos en mayor grado y otros en menor grado, y tenemos que reconocer en humildad, ok, esto ya pasó, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo te puede tomar eso? No sé, cada No quien hay un... elabora eso, no hay un time y no hay un tiempo preciso, Claro. pero una vez tú aceptas, este es el primer paso. La Porque aceptación. la aceptación, el que tú puedas internalizarlo. Mira, mucha gente, cuando tú le dices, pero ¿por qué tú no haces eso? Por ejemplo, con las famosas dietas. ¿Pero por qué tú no bajas de peso? Yo sé lo que tengo que hacer. Las personas saben lo que tienen que hacer, Leslie. Así que no es falta de conocimiento, es Ujú, falta de aceptación, de introspección. ujú. Claro. Y hay que tener mucha humildad. Que, y encontrar, como yo le llamo, el A factor, el que, ah, ahora entiendo. Y para eso se requiere, ¿verdad? Un proceso que puede ser corto y que puede ser largo. Hay que estar bien abiertos, oído en el, como yo digo, oído en el suelo, porque muchas veces nuestro alrededor habla. Las personas que están a nuestro lado son instrumentos y hablan, ¿verdad? El que Claro. nos habla. Lo hemos experimentado. Pero si no estás dispuesta a escuchar o no tienes el oído en el suelo, pues va a pasar y no lo vas a ver. Ujú. Entonces, y perdonarte. Porque, Pero, ¿por qué te vas a culpar de algo que a veces tenemos que tomar decisiones por las circunstancias que nos rodean y no tenemos otras opciones y a veces tenemos que tomarlas, más sin embargo luego nos sentimos culpables. ¿Por qué no claro. hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? No te latigues, O no te inclusive, ¿por qué latigues. no hizo la persona esto? ¿Por qué no hizo lo ¿O otro? por Porque qué no también hizo tenemos lo otro? expectativas Exacto, de otras personas. claro. Y entonces, lamentablemente, Leslie, la vida no te pregunta. La vida no te pregunta qué expresa. No te pregunta. Leslie, ¿tú quieres sufrir por esto? Leslie, Ujú. Leslie, te doy esta alegría. La vida no te pregunta, Te la pregunto. vida te lo da. Y como tú, la actitud que tú asumas ante eso que te ofrece la vida, que puede ser doloroso, uy, sí, pero te duele, lloras un ratito, pero llega el momento que dices, ok, ya yo lloré, ¿qué voy a hacer ahora? Qué hermoso eso que acabas de decir. La vida no te pregunta, la vida te lo da. La La actitud vida te que lo da. asumas es lo que hace la diferencia. Qué Mira, poderoso. Ajá. mira, Leslie, cuando mi hermana menor le dio cáncer que murió, ella me enseñó muchas lecciones. Y una de las lecciones que yo aprendí, y de ahí saqué yo un eslogan que lo utilicé mucho en un momento, es, la vida no es lista ni fea, la vida no es fácil ni difícil, la vida no es espléndida ni derrotista, la vida es. Y Es. como es, la tengo que abrazar porque es la mía, es la que tengo, Claro. es mi realidad. Entonces yo tengo que abrazarla, aceptarla
y también abrir los brazos para soltar eso que ya no me toca. Yo claro, hice y ya, el despegue. qué Entonces, hermoso, cuando tú puedes hacer esto, tú vas a vivir con propósito. con propósito. Ahí es cuando volvemos a alinearnos con nuestras intenciones, ¿verdad? De manera intencional con nuestros propósitos, con nuestra esencia, con nuestras metas, cuando caminamos más liviano. Y como una vez me mencionaste, ¿verdad? Hablando de las emociones, cuando sentimos tristeza y demás, las emociones no son buenas ni malas, las emociones son y hay que vivirlas y hay que abrazarlas y hay que trabajarlas. Así Definitivo. que definitivamente, Yami, este tema tiene muchísima tela más para cortar. Es un Sí. tema poderosísimo. Yo creo que todos los días, a raíz de nuestros aprendizajes, pasamos por procesos de duelo, inclusive hasta intelectuales, porque te lees un libro hoy, aprendes algo nuevo y descubres que aquello no era, wow, o sea, una pérdida a una vieja creencia. Así que Eso lo es cierto. importante es las acciones que tomamos diariamente. Ya a mí me gustaría, ¿verdad? Ya estamos a ley de terminar este maravilloso segmento. Pero un mensaje final, ¿verdad? De para aquellas personas que estén pasando por un duelo, ¿qué es lo más importante que deben recordar mientras avanzan durante este proceso? Cuídense mucho. El autocuidado durante el duelo es vital. ¿Por qué? Mire, va a haber mucha gente detrás de ti y a veces hasta te molesta que estén detrás de ti. Y es que te quieren mucho, pero como la gente no sabe cómo elaborar este duelo, te demuestran el amor de esa manera. Y entonces, el autocuidado es bien importante. Sí, estás triste, estoy triste, quiero llorar, y tienes que verbalizarlo a a las personas que están a tu alrededor. Mira, yo estoy llorando, déjenme llorar. Yo necesito llorar hoy. Si me ven llorando, no se preocupen. Pues entonces, que tú puedas descansar, comer. Ay, esta situación es tan dolorosa que hasta no tengo apetito o se me levanta el apetito, pues hay que cuidarnos, Claro. ¿verdad? Porque no es, tienes que cuidarte. ¿Cuándo tienes que buscar ayuda de emergencia? Pero ayuda que tú dices, esta persona necesita a alguien ya. Cuando la persona, cuando ya lo que estás haciendo te está haciendo daño Ok. o le estás haciendo daño a otras personas. Oh, Ahí ya ese duelo no está procesando de una manera adecuada. Entonces ahí es que hay que tomar acción inmediata para poder ayudar a la persona o que tú digas, "Bueno, ya basta". Porque estamos llamados a cuidarnos, no a descuidarnos, no a hacernos daño o hacerle daño a los demás. Cuando eso tú lo estás observando que o escuches que alguien te dice, pero tú te estás haciendo daño, pero escucha, no reacciones si no quieres, pero escucha y claro. analiza. Esos Y es son los una, hints que van a hacer como hacer una retrospección de qué es lo que estoy haciendo, por qué me dijo eso. exactamente, exactamente. Eso sí que yo quiero dejarlo claro, porque ya cuando tú te estás haciendo daño a ti mismo o a los demás, que tú estás viendo que eso está dañando a tu entorno, pues hay que tomar acción inmediata, Claro, porque no es saludable, claro. ¿no? No es Así saludable. que podríamos decir, ¿verdad? A modo de recapitulación, y me deja saber algún punto si se me queda, ¿verdad? De por medio. Es que la primera parte, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en estos procesos, es poder entender esa pérdida, poder entender, ¿verdad? Que las pérdidas son parte de la vida, ¿verdad? Ujú. Y sí, tiene un impacto en nuestra manera de vivir. Es poder reconocer cuál es esa pérdida, poder avanzar a lo largo del camino trabajando con nuestras emociones, buscando ayuda si es necesario. Dijiste puntos claros para buscar ayuda cuando es indispensable y es cuando te estás haciendo daño a ti mismo, cuando estás haciéndole daño a otra persona. También durante este proceso, ¿verdad? De duelo, nosotros identificar qué debemos de soltar, qué debemos de aprender y dentro de las procesos a tomar acción es el perdón. Mencionaste, ¿verdad? Lo que era
perdonarse a sí mismo, perdonar a otros, perdonar el proceso para poder internalizarlo y de esa manera conectar más con nosotros. La vida es la vida, como, ¿cómo fue que dijiste que la vida no te trae cosas buenas? Repíteme eso de nuevo. Eh, Todopoderoso. la, la vida no es bella ni es fea, no es espléndida ni derrotista, no es linda ni fea. La vida es, y como es, La vida es. hay que abrazarla, hay que aceptarla. Así es. Así que el duelo básicamente es un camino único, es personal, pero siempre, siempre hay una luz al final del túnel. Y vivir con intención significa elegir avanzar, incluso cuando parece difícil. Y ahí es cuando Jasmine nos hablaba sobre cómo vamos a accionar ante la respuesta de esas pérdidas. Pérdidas que podríamos considerar ya sea de relaciones interpersonales, de ambientes Ujú. laborales, de distanciamientos porque estamos, ¿verdad?, en un país y otro en otro. Pérdidas porque de repente hubo un plan, un proyecto que no lo pudiste cumplir en un momento determinado. Pero lo que parece difícil al final, ¿verdad? Como dijimos, va a tener un proceso de aprendizaje maravilloso en tu vida y de eso podemos dar fe. Yo estoy segura que Jasmine en su experiencia como tanatóloga ha tenido que ver a muchas mariposas florecer en su proceso. Jasmine, yo quiero darte las gracias por estar aquí, ¿verdad? En este espacio, en nuestro primer segmento de Brillando con propósito, compartiendo este tema tan significativo, tan importante para comenzar un nuevo año caminando más liviano. Quizás en este encuentro en que escuchas esta información, estás en el proceso de aceptación, quizás estás en el proceso de negación, quizás estás en el proceso de repente, ¿verdad? Avanzar. Pero en el proceso en que te encuentres, yo estoy seguro que esto va a ser un tema de bendición para tu vida. Recordando que brillando en propósito y brillamos en propósito, porque cuando conectas contigo mismo, el éxito se vuelve inevitable y eso es lo que queremos aquí, que conectes contigo, que trabajes contigo, porque a lo largo de la manera en que lo manejes, vas a experimentar esa sensación de paz y de plenitud especial, porque vas a comenzar a caminar en propósito. Una vez más, Yami, muchísimas gracias por este espacio, Gracias a ti, gracias por estar aquí. Unas gracias palabras a ti. finales que quieras decir a nuestra audiencia. Nada, agradecida a ti, a Dios primero, ¿verdad? Y a ti, ¿verdad? Por invitarme y honrada de ser la primera invitada en este podcast. Te auguro mucho éxito. Sabes que te quiero mucho. Eh, Recíproco. sí, te quiero mucho, mucho y estoy orgullosa de cada caminar, de cada paso que estás dando y muchas personas. eh, sé que has impactado sus vidas. Así que te felicito y estoy a tu disposición. Gracias y no será la última. Aquí estaremos, ¿verdad? Nuevamente con otro tema próximamente. Estoy segura que así será. Así que gracias, Jasmine. Un abrazo. Te quiero, te amo, te valoro y gracias a todas las personas que se están conectando, ¿verdad? A esta transmisión para poder ver, para poder nutrirse de esta información tan valiosa. Que Dios me lo bendiga grandemente y hasta la próxima. Chao. Chao.